Ya, a ver, estamos todos. Entonces nos quedamos en que siempre todos los gráficos y las tablas tienen que llevar fuente y elaborado por. Y luego el análisis. Este análisis, por supuesto, va en formato normal. Times New Roman 12, interlineado doble. Eso ya lo saben, ¿no? Entonces, miren, que yo el análisis de este gráfico, de esta pregunta, lo he hecho en 3 líneas. Así es, sumamente sencillito. Y a una cosa, por si acaso se lo han estado preguntando, aquí en el capítulo 3 dice 500 palabras. Es lógico que con el análisis de los datos y todo, ustedes esas 500 palabras se van a pasar, pero no importa, ¿sí? Ya nos han dicho que no pasa nada si se pasan de las 500 palabras, porque de hecho sí se va a pasar. De ley que se va a pasar. Luego termina la segunda pregunta, escriben la pregunta número 3, escriben la pregunta que tengan en la 3 y nuevamente escriben la tabla, a ver que quede claro esta parte de cómo poner el título de la tabla. Escriben la tabla, seleccionan la tabla, clic derecho, clic donde dice insertar título. Si ven aquí que le sale gráfico, no, no es gráfico, es tabla. Tabla 3 y le ponen un título. Supongamos que acá es alimentos saludables, por ejemplo. Saludables. Y aquí viene lo importante. Le ponen, sí, es un proceso pequeño, pero es lo más importante de esta parte. Le ponen el cursor en el número de la tabla, en este caso 3, y la primera letra del título, en este caso la A de alimentos. Ahí tiene que estar el cursor. Luego presionan al mismo tiempo las teclas Shift y Enter. Y ya les aparece aquí. ¿Para qué se hace esto de Shift y Enter? Para que al momento de ustedes hacer los índices de tablas y de gráficos, les salga tabla 3 y el título de esa tabla. Luego le seleccionan, le dan formato, 12, color y centrado. Lo mismo con el gráfico. Copian el gráfico que corresponda a esa pregunta. Clic derecho dentro del gráfico, insertar título. Si ven que aquí le sale tabla, no es una tabla, es un gráfico. Le ponen el título, alimentos saludables. Nuevamente le ponen el cursor aquí donde está el 3 y la A de alimentos y nuevamente Shift, Enter. Le seleccionan, le dan formato, 12, centrado. Aquí también es interlineado doble. También es interlineado doble. Aquí le ponen doble. Ok. Aquí nos falta la fuente. No se olviden, por favor, de la fuente y elaborado por. Esto es muy importante tanto en el gráfico como en la tabla. Si ya se cambió de formato, simplemente le seleccionamos. Esto tiene que ser 9. Lo mismo aquí arriba. Formato, me quieren 9. Ok.
Luego de esto viene el análisis. Ponen el análisis que ustedes hagan de ese gráfico, de esa pregunta en sí. ¿Ok? Y así es como tienen que hacer de cada una de las preguntas de su encuesta. Por cada pregunta de la encuesta tiene que haber pregunta, tabla, gráfico y análisis. Y traten de que esas 4 cosas les queden en una sola hoja. Es decir, que la pregunta número 1, la tabla de esa misma pregunta, el gráfico de esa pregunta y el análisis de esa pregunta les entre en una sola hoja. Los pueden hacer pequeñitos. A los gráficos y a las tablas también. Bueno, no tan chiquitos, que acá ya se me pasó la mano. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya miren, jóvenes, les doy una buena noticia. Terminan este capítulo y prácticamente ya han terminado su trabajo. Ya las conclusiones y las recomendaciones son cosa de 5 minutos. Y los anexos solamente es copiar y pegar, nada más. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pequeña duda. Esto sobre los gráficos y de poner de cada uno, no es que nos lo van a pedir de un día ya todito, no. Tenemos para hacer un No, día esto, un día otro, así de poco en poco. esta semana. Sí, esta semana. Sí, por eso, la semana que viene. De hecho, Ah, no, esta semana, esta semana. exactamente esta semana, hasta el viernes, Mar, ¿verdad? Lo que pasa es que hasta hoy, hasta ayer tienen que tener las preguntas y a todo, pero nos falta. Entonces el problema es que tienen que trabajar con el cronograma que se les ha enviado. Sí. Porque ya ahorita, ya si tuvieran todo aquello, ya estuvieran enviando el link para que hagan las entrevistas, las encuestas. ¿No? Sí, pues, por ejemplo, Ni una consulta antes que pase a otra cosa, que por aquí me preguntan los chicos. No tiene nada que ver, porque yo estoy viendo que es algo global. Que yo encueste a 30 como que encueste a 10. La duda que están ahí. Porque no, dice que va a ser mucho. No, porque yo veo que lo que usted tabula sale ahí y lo que se considera para hacer el análisis solamente es lo que usted ve reflejado en la gráfica, ¿verdad? Eso no los tiene nada que mínimos ver. jóvenes, sí, Miss, tiene razón. Lo mínimo son 10 personas, mínimo. Menos de eso no se acepta. De ahí, los que ustedes quieran, tampoco se pasen a mucho. Porque igual, como es Google mismo quien les va a generar los gráficos, tampoco hay un trabajo muy extenuante. Lo que sí tienen que trabajar es en esto, en generar las tablas. Eso, bueno, no sé si hay muchos tutoriales, les explicaría aquí, pero no, ya creo que están cansados. Pero bueno, esta es el trabajito que les va a pesar y les va Llevar a llevar tiempo. tiempo. Es hacer las tablas y el análisis. En eso van a pasar tiempo. Todo. Háganlo en Excel directamente para que sea el programa mismo quien les genere los porcentajes y ustedes no tengan que estar haciendo si 8 personas contestaron muy frecuentemente, a cuánto equivalen esas 8 personas en porcentaje. Excel directamente les bota los porcentajes. Dígame, Bono. Bone. Una consulta también. Cuando nosotros hagamos las encuestas, tenemos que enviárselas a 10 personas, ellos responden y a nosotros nos llegan las respuestas. ¿Tenemos que adjuntar evidencia de las respuestas que nos llegaron o solamente vemos y ponemos ahí en la hoja? Tiene que, por ejemplo, ya, imagínense que usted me lo envía a mí, que lo podemos hacer hasta así, nosotros mismos ayudarles a contestar. Es que no tenemos mucho tiempo, hay que ser realistas, no tenemos mucho tiempo.
puede pedirle a la persona, unas 2 personas. El coordinador nos dijo que son 2 fotos. 2 fotos para los anexos de las encuestas y 2 fotos para los anexos en las entrevistas. Es decir, que 2 personas que le tomen una captura cuando hayan terminado de realizar la encuesta y le manden a usted, Mari, suficiente. Que usted tome 2 fotos al momento que está realizando la entrevista, suficiente. Nada más. A ver, déjeme ver si tengo una encuesta aquí en Google. ¿Puedo poner 2 fotos de 2 personas realizando a Correcto. través de la computadora mi encuesta? Correcto. Sí, no hay problema. Ya, gracias. Puedes usar el Zoom para hacer la encuesta también. Sí, la entrevista también por Zoom. O La si entrevista, perdón, más que todo la entrevista, porque la encuesta sí le envías el link y papá, listo. su mamá, también hay una fotito y Sí. ya está. Ya, miren, acá tenemos, les voy a proyectar esto. Acá tenemos una encuesta. Miren, ustedes tienen que poner el título de la encuesta aplicada a tales personas, a los estudiantes del 8º año. Esta es la introducción a la que yo les ponía ahí en las sugerencias. Una pequeña introducción de qué es lo que les van a preguntar, de qué se trata, con qué finalidad, nada más. Simple y sencillo. Dice, ¿con qué frecuencia prefieres pasar el tiempo conectado a internet en lugar de pasarlo a salir con tu pareja, amigos o conocidos? Aquí una escala del 1 al 3. Ya, entonces, ya se han aplicado estas encuestas hace mucho tiempo, ¿ok? Pero vamos a, luego creo que es en configuración. Yo ni me acuerdo cómo se hace esto. A ver, acá nos vamos a respuestas. Miren, ustedes una vez que hagan su cuestionario, a ustedes les van a salir las respuestas. Tengo en este caso yo 37 respuestas. Le doy clic aquí en respuestas y aquí tengo la opción de ¿se aceptan más respuestas o no? Yo ya le bloqueé porque esa era toda mi población, 37 personas. Ahora, y aquí me salen directamente los gráficos. Mire, dice que el 62.2% responden que muy frecuentemente en la escala que yo le tengo acá. El 24.3 en la escala que le sigue 2 y el 13.5 en 3. Entonces, ¿qué hago? Miren, aquí dice copiar gráfico. Le doy clic aquí. Me voy a mi documento en Word. Para compartirles la pantalla mejor, para que puedan ver todo. Me voy a mi documento en Word. Y a ver. Pongamos que es el gráfico de esta pregunta. Le doy control V y me sale el gráfico. ¿Sí lo ven? A mí me interesa solo el gráfico. No me interesa la pregunta. Entonces simplemente la corto. La corto. Le dejo las opciones y ya está. Listo. ¿Qué hago luego? Clic derecho. Insertar título. Gráfico. Le pongo el título que amerite. Alimentos. Nuevamente vamos con los alimentos. Le pongo el cursor aquí. Shift, Enter. Y ya tiene el título de ese gráfico. ¿Sí ven? Nuevamente, entonces, ya copié el gráfico de la pregunta 1, me voy al gráfico de la pregunta 2. Igual, doy clic aquí donde dice copiar gráfico. Me dirijo a mi documento en Word. La copio ese gráfico donde corresponde, en la pregunta que corresponda. Como a mí no me interesa toda la pregunta, la corto. Y dejo solo el gráfico. Nuevamente le pongo el título, clic derecho, insertar título.
Le pongo el título que corresponda, Shift, Enter, y así sigue con los demás. ¿Sí? Y así siguen con todas las preguntas que tengan. E incluso aquí dice crear hoja de cálculo. Bueno, pero la cuestión de los gráficos de copiar y pegar está más sencilla, ¿verdad? Ya, ¿sí está claro toda esa parte de ahí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Díganme. En el punto 3.5 y el 3.5.1, ¿qué ubicamos? ¿Qué mismo ubicamos ahí? Eso estoy confundido. Y en el 3.5.1 también estoy algo confundido ahí. A ver, vamos a ver. 3.5.1. No, el 3.5 es lo mismo, no se pone nada abajo del 3.5, ¿verdad? Perdón, Bone, compañeras, si pusieron salida. A ver. Que me he olvidado completamente de la salida. Ya. A ver, un ratito, Bone, perdón. Ya, a ver. En el 3.5.1, ¿qué pone? Los resultados de la entrevista y de la encuesta. Y aquí, donde dice 3.3, solamente pone las preguntas de la entrevista y las preguntas de la encuesta con las respectivas opciones. Nada más, sin resultados, solamente las preguntas. Y aquí abajo pone ya las respuestas. Si usted entrevistó a su papá y a su hermana, ¿cuáles fueron las respuestas que estas personas le dieron para esta pregunta número 1? Si usted entrevistó a los moradores de tal sector, ¿cuáles fueron las respuestas que le dieron para la pregunta número 2? O la 3 o la 4. Termina de poner los resultados de la entrevista en 3.5.1, pasa a 3.5.2 a poner los resultados en cambio de la encuesta. Y aquí es donde pone pregunta 1, tabla con el respectivo título y también el gráfico y luego el análisis. Es tabla, gráfico y análisis. Entonces, eso es lo que tiene que ir ahí, Bono. No sé si respondí a su pregunta. Sí, ya entendí. Es que yo pensaba que en el 3.5 también se ponía algo, que ha sido que el 3.5.1 es lo mismo que el 3.5. No. Igual esto aquí está grabado, mis maliguitos les pasa a los chicos para dárselos y ahí refieren. Entonces, puedan ver. ¿alguna duda, alguna pregunta aparte de las que ya han mencionado? Mija, entonces hasta hoy los chicos deben de tener realizadas sus preguntas, tanto para la entrevista como para la encuesta. Sí, Y ya irlas... Sí, de las personas que ya me pasaron las preguntas de la encuesta, ya les corregí y ya hicieron las correcciones, súbanlas ya directamente a la plataforma para que ya las apliquen. ¿Sí? Bueno, en mi caso sería Bone, porque el resto no, el otro niño no me lo ha enviado para volvérselas a revisar. Ya. Ok, sí, solamente me faltaban los suyos, mi idioma, los demás ya todos, a todos la revisé, sí.
Ya. Entonces, nada, creo que eso sería todo por el día de hoy. Ya mismo. Muchísimas gracias. De nada. Listo, jóvenes, nos vemos. Buen provecho. Gracias.